Toledo, año 1492. Mientras un pueblo se prepara para abandonar Sefarad, dos hombres deciden que su memoria no desaparecerá. Abraham Senior e Isaac ben Moses Arama no esconden oro. Protegen algo más valioso: libros, ideas, mapas, la luz de un conocimiento compartido. Para salvarlo, lo dividen en 27 llaves, símbolos enterrados en piedra, madera, agua y silencio. Una red extendida por las juderías de España. 5 siglos después, una historiadora encuentra la primera. Y la historia vuelve a llamar a su puerta. Sara Mendoza creía investigar el pasado, pero cada señal la acerca a una verdad que alguien ha intentado borrar durante siglos. Con Daniel Astruc a su lado, seguirá el rastro desde Girona y Barcelona hasta Besalú, Tortosa, Córdoba, Lucena, Lorca, Tarazona y Calatayud. Llaves de bronce, plata y oro, manuscritos ocultos, cámaras bajo la tierra, cofres sumergidos y una pregunta que atraviesa el tiempo. ¿Quién tiene derecho a decidir qué debe recordar el mundo? Porque no son los únicos que buscan el tesoro de la memoria. Una organización poderosa vigila sus pasos. No quiere descubrir el legado. Quiere controlarlo o destruirlo. La búsqueda se convierte en una carrera. Cada ciudad guarda una parte del enigma. Cada familia, una promesa. Cada llave, un fragmento de la verdad. En las sombras de las sinagogas, en los muros de las catedrales y en los túneles que cruzan la historia, Sara y Daniel deberán elegir entre proteger el secreto o devolverlo al mundo. El camino conduce a Calatayud, al corazón de una red creada para resistir a la intolerancia, a una biblioteca que ha esperado 500 años para abrirse. Y allí comprenderán que el mayor tesoro no es lo que se guarda bajo llave, es lo que una civilización se atreve a recuperar, compartir y transmitir. Porque la memoria no es un objeto que se posee, es un acto que se realiza. Las llaves de Sefarad, el misterio del legado, de Ignacio Javier Bona López. Una novela de misterio histórico. Disponible en Amazon.